Yo quiero darle gracias a Dios por permitirme una vez más hablar de su palabra, predicar el mensaje, compartir el mensaje que Él ha puesto en el corazón, en mi corazón, para que ministre y toque el corazón de cada una de estas preciosas mujeres de Dios. Yo bendigo en esta noche a Ali, a Anita, a Blanca María, a Ivy, a Karen, a Luz Amparo, a Milena, a Natis, a Sonia, Señor, y los que se van a estar uniendo en esta noche, Padre, y los que van a escucharlo también después, Señor, las bendigo con toda bendición del cielo. Yo te pido, Rey, que selles mis labios y que seas tú hablando a cada corazón y a cada necesidad, Señor. Que esta palabra, Rey, no regrese vacía, Señor, sino el propósito por el cual tú lo envías se cumpla, Rey, y demos fruto al 100 por 1 en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria, Rey, y la honra. Amén y amén. Y voy a hablar en esta noche de un corazón dividido. Vamos a hablar en esta noche de un corazón dividido. Y quiero que leamos lo que dice Marcos 12, versículo 28 al 30. Recuerda el micrófono para que no me quede tan alto. Perdón. Ahí. Marcos 12, versículo 28 al 30. Dice la palabra que encontramos un diálogo interesante entre Jesús y los escribas. Y quiero hablar en esta noche, quiero empezar hablando del primer y más grande mandamiento. ¿Y qué dice Marcos 12, versículo 28? Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Pero no podemos seguir adelante sin antes hablar un poquito sobre estos personajes. ¿Quiénes eran los escribas y por qué los vemos interactuando varias veces con Jesús? En el diccionario bíblico ilustrado Holman encontramos lo siguiente. En Jeremías 36, 26, en Primera de Crónicas 24, 6 y en Esdras 3, 12 dice que es una persona capacitada para la escritura y cuya tarea consistía en registrar eventos y decisiones. Esos son los escribas. Luego dice en Esdras 7, 6, durante el exilio babilónico, los escribas instruidos se convirtieron en expertos en la palabra de Dios escrita a fin de copiarla, preservarla y enseñarla. Esdras era escriba en el sentido de ser un experto en la enseñanza de la palabra de Dios. Y para la época del Nuevo Testamento se constituyó un grupo profesional de escribas, la mayoría fariseos. Interpretaban la ley, la enseñaban a los discípulos y eran expertos en causas donde se acusaba a la gente de transgredir la ley de Moisés. Después de leer esta definición, llegamos a la conclusión de que este hombre que interpela a Jesús tenía un conocimiento amplio y profundo de la ley. ¿Por qué entonces esta pregunta? ¿Por qué alguien que dominaba las escrituras tuvo esta duda? Bueno, la respuesta es un asunto histórico. Según las declaraciones de escritores judíos, existía una disputa interminable entre los rabinos con respecto a cuál era el mandamiento más importante. Unos decían que era la ley que ordenaba los sacrificios, otros decían que eran las leyes relacionadas con la purificación, e incluso algunos defendían el punto de que lo más importante eran las celebraciones. La ley de Moisés pasaba de los 600 mandamientos, de modo que había mucho por argumentar. Así que, al hacer esta pregunta, el escriba estaba buscando cuál sería la posición de Jesús y si tal vez con ella se pondría fin al asunto. Como dice el pasaje que citamos, él había visto que Jesús le había contestado bien. Él había visto que Jesús le había contestado bien. Jesús responde con lo que los judíos conocen como el Shema, que se encuentra en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Es el mandamiento amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas. Y Marcos registra que Jesús añadió amarle con toda la mente.
En ese momento, en ese mandamiento se resumen todos los demás, porque amar a Dios de esta manera quiere decir que no hay espacio para nada más, ni para otros dioses, ni para otros afectos, espiritualmente hablando, ni para otras prioridades. Todo lo demás se deriva de esto. Incluso el segundo mandamiento que Jesús cita sobre amar a los demás, y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Básicamente, estas palabras nos hablan de que el mandamiento número 1, el más importante, es un corazón no dividido. Un corazón no dividido. Y como estamos hablando de los secretos del corazón, serie Conoce tu corazón, queremos ver esta noche si nuestro corazón, si tu corazón, si mi corazón está dividido. Ahora, ¿por qué hablaría Jesús de amarle con todo el corazón, todo el alma, todas las fuerzas y toda la mente? ¿Qué quiere decir eso en realidad? Vamos a verlo por partes. En este pasaje de Deuteronomio 6, Dios les dice a los israelitas, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. En la Nueva Versión Internacional se tradujo así, el Señor nuestro Dios es el único, ojo, es el único Señor. Esta es una declaración de la que podemos escribir páginas y páginas, como de hecho ya existe. No vamos a hacer aquí lo mismo, pero es crucial que comprendamos la esencia de esta frase. El Señor, escuchen esto, preciosas mujeres, el Señor nuestro Dios es único. Recuerden eso, el Señor nuestro Dios es único. Yo sé que lo sabemos, pero esta noche Dios me permitió hablar de esto para recordarnos que nuestro corazón no debe estar dividido. No hay ningún otro Dios como Él. Es inigualable, indescriptible, incomprensible, es exclusivo, excepcional y es el único Señor. En los cielos, en la tierra y en los corazones, preciosas mujeres, solo hay espacio para un Señor. No puede haber más de uno. Él no comparte el espacio. Él es un Dios celoso. Y lo escribimos así, lo decimos así con mayúsculas, porque es uno de sus nombres, Dios celoso. La diferencia es que no se trata de celoso como tú y yo lo interpretamos. Dios es perfecto y todo lo que hay en él es bueno. El celo que experimentamos los humanos no es el celo que describe a Dios. El celo que nosotros sentimos proviene de corazones pecadores que son egoístas e inseguros. El celo que describe a Dios proviene de su majestad y su grandeza, del hecho de ser el único Dios santo. Él no tolera la infidelidad, ni la rivalidad, ni comparte su gloria. Recuerden esto. Él es un Dios celoso porque ha hecho un pacto que le otorga derechos. Lo hizo con los israelitas, lo ha hecho con nosotros a través de Cristo y su motivación siempre ha sido la misma, el amor. El amor. La cultura que rodeaba al pueblo de Israel en aquel momento tenía muchos dioses. Ellos iban a entrar a la tierra de los Baales y de toda una miriada de dioses falsos. Así que cuando Dios les dio este mandamiento, lo hizo sobre la base de quién es Él. El único Dios, el único Señor, quien los había escogido para que fueran su pueblo. Apretemos el botón de avance rápido y lleguemos al siglo XXI. Pongámonos ahora en nuestro siglo. El mandamiento en estos momentos, preciosas mujeres de Dios, no ha cambiado. Y las circunstancias que nos rodean tampoco. Nosotros también vivimos entre dioses de todo tipo. Algunos hechos de manos, otros fabricados en el corazón. Y el peligro sigue siendo el mismo. Ilusionamente dividir nuestros afectos. Creer que podemos darle un espacio a Cristo mientras seguimos la vida sirviendo a esos otros dioses, sean los que sean. Se nos olvida que nuestro Dios es el único y el Señor. Y esa es la razón para ese mandamiento de amarle con todo, porque es la única manera. O le amamos con todo o no le amamos en verdad. El problema está en que no tenemos humanamente la capacidad. Nuestros corazones son como los marineros de las historias griegas, cautivados por el canto seductor de las ninfas del océano. Nosotras no podemos producir el corazón no dividido. Esto es obra de Dios. Y Ezequiel 11:9 lo dice, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos.
Por eso necesitamos a Cristo. Él es quien nos mueve a amar porque Él amó primero, porque Él encarnó el amor, porque Él murió por amor, porque resucitó por amor y ahora nos sostiene en su perfecto amor y todo en obediencia al Padre. Queridas reinas, el corazón no dividido entiende que solo hay un Señor. Solo uno puede ocupar el trono, solo uno puede timonear el barco. Ahora le pregunto en esta noche, ¿será que hoy tienes que arrepentirte de querer tomar el control? ¿De querer compartir ese rol? A menudo nos pasa, preciosas mujeres, a menudo nos vemos tentadas y creemos que puede ser posible. Creemos que el corazón se puede dividir. Corre a Cristo. Corre a Él, confiésale tu pecado, tu necesidad de perdón, tu necesidad de un corazón arrepentido. Quizá, como yo, precisas que Dios te rescate de un corazón dividido. Necesitamos entender que no podemos dividir nuestro corazón. Es como cuando tenemos 5 hijos. Yo que tengo 5 hijos. ¿A quién quiere más? Yo no puedo decir que quiero más a uno que al otro. Todos los quiero iguales. Como dice mi esposo, tírese una piedra en uno de los 5 dedos y le va a valer igual en cualquiera de los 5. No podemos dividir el corazón, tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Ahora quiero hablar un momento de una historia de corazones divididos y un rescate. Estaba leyendo sobre la historia de Israel y encontré algo que me puso a pensar. Para que entendamos mejor el pasaje, permítame hablar un poco del contexto que estaba sucediendo. El pueblo de Israel había recuperado el arca del pacto que los filisteos se habían llevado, pero no por eso su situación mejoró. Fíjense que vivían bajo la opresión de estos extranjeros. El ejército estaba desmoralizado y las ciudades en muy malas condiciones. Pasaron 20 años y entonces aparece nuevamente Samuel en escena. El texto bíblico dice que el pueblo añoraba al Señor, que lo buscaban con ansiedad. Y Samuel les dice lo siguiente: si es que ustedes se vuelven al Señor con todo su corazón, entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y Astarot y dirijan su corazón al Señor y sírvanle solo a Él. Y Él los librará de la mano de los filisteos. Eso está en 1 Samuel 7, versículo 3. ¿Qué había llevado a los israelitas al punto en que se encontraban? Les pregunto hoy. Mira cómo lo describe Spurgeon, el predicador inglés. Este hombre dice, el pueblo estaba bajo un doble cautiverio. El pesado yugo de los filisteos recaía sobre ellos porque la carga más pesada de la falsa adoración había destruido toda vida en sus corazones. La idolatría, eso que ocupa el lugar que solo Dios puede ocupar. En ese caso, dioses ajenos. En lugar de adorar a Dios, estaban adorando a los dioses sobre los cuales Él les había advertido desde el principio. Así que Samuel le habla claro al pueblo y les dice, vuélvanse al Señor. Es decir, cambien el rumbo, cambien la dirección que llevan, pero háganlo de todo corazón. ¿Te das cuenta? No pueden hacerlo a medias. No pueden dejar espacios reservados. Es el corazón completo para Dios. Es un arrepentimiento genuino. Esa es la idea de la frase. En aquellos años en los que seguramente muchas de nosotras tratamos no conocemos al Señor, tratamos de vivir en dos mundos. Queríamos algo, teníamos la necesidad de algo, de alguien. Necesitábamos conocer, necesitamos pasear nuestro corazón, teníamos una necesidad profunda y no sabemos a quién acudir. En ese tiempo seguramente nuestro corazón estaba dividido porque estábamos empezando a conocer de Dios, estábamos empezando en el camino de Dios, pero nuestro corazón todavía nos tiraba hacia el mundo, nos jalaba y no sabíamos hacia dónde dirigirnos. Por eso es tiempo ahora que si hay algo que quiere ocupar en tu corazón el lugar de Dios, lo puedas descubrir y entregárselo a Él y entender. Y mi propósito en esta noche, y si te queda claro en esta noche, es que el Señor es uno solo y lo tienes que amar con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con todo. Amén. Ahora,
Necesitamos entender que nuestro corazón le pertenece a Él. Y fíjense que el llamado de Samuel es a un arrepentimiento genuino, el que proviene de un corazón que se humilla ante el único Dios y Señor. Además les dice cómo hacerlo. Renuncien a su idolatría, quiten de entre ustedes todos esos ídolos, los dioses falsos. Y en nuestro caso, ¿qué podría ser? ¿Qué puede estar, preciosas mujeres de Dios, dividiendo nuestro corazón? Tal vez en tu casa no haya una imagen de barro, ni de madera, ni de bronce, pero puede estar en el corazón. Una profesión puede convertirse en el centro de nuestra vida. El amor por la familia podría estar en primer lugar, podría ser la realización de un sueño, un cierto número en la cuenta del banco, etc. Y Tim Keller nos ayuda a entender muy bien el concepto de idolatría. ¿Qué es un ídolo? Dice Tim Keller. Es toda cosa que para ti sea más importante que Dios. Toda cosa que consuma tu corazón e imaginación más que Dios. Toda cosa que busques para que te dé aquello que solo Dios te puede dar. Querida, preciosa mujer de Dios, cuando nuestra vida gira alrededor de cualquier cosa que no sea Cristo, aunque se trate de algo bueno, estamos yendo directo al caos, como le sucedió a Israel. Directo al caos. Y poco a poco podemos llegar al estado en que estas personas se vieron desesperadas. No obstante, el profeta añade algo más. Dirijan su corazón al Señor y sírvanle solo a Él. Dirijan su corazón al Señor y sírvanle solo a Él. ¿Qué quería decirles con eso? Pongan sus afectos en Él. Ámenlo a Él y no a todas esas limitaciones ni imitaciones. Que su lealtad y su servicio sean solo para Él solo. No hay alternativas. No hay posibilidad de servir un poco a estos dioses y otro poco a Jehová. Y Samuel les dice, en otras palabras, no dividan su corazón. Y el pasaje señala que así lo hicieron. Una señal externa de su arrepentimiento fue que quitaron los dioses. Una manera de reflejar también su arrepentimiento fue mediante el ayuno y la confesión de su pecado. Aunque por la gracia de Dios y mediante la obra salvadora de Cristo, nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados, la vida debajo del sol implica la confesión de nuestros pecados, como ya mencionamos antes. Y el que diga que no es pecador ya pecó porque es un mentiroso. Amén. Todos los días, preciosas mujeres de Dios, nos equivocamos, todos los días fallamos, todos los días caemos en errores, caemos en limitaciones, caemos en cosas que nos alejan de Dios. Yo siempre les he dicho a ustedes, preciosas mujeres de Dios, las que me conocen hace muchos años, siempre les he dicho, es tiempo que cada noche, o es tiempo que si quieres la noche tomes tu corazón, lo levantes y lo presentes a Dios y le digas, Señor, ¿qué hay allí que no te agrada? Examina, oh Dios, mi corazón. Pruébame y conóceme los pensamientos que me inquietan. Muéstrame aquellas cosas que no te agradan, Rey, y guíame, oh Señor, por el camino de la vida eterna. Necesitamos estar en la capacidad de tomar nuestro corazón y presentárselo a Dios y decirle, examíname, Señor. Examíname, Señor, que le he dado lugar a que ocupe tu lugar, a que le he dado más importancia en mi corazón. Porque es un corazón no dividido, es un corazón que reconoce, que confiesa y se arrepiente de su pecado cada día. No una vez a la semana, sino todos los días. Y fíjense que el relato bíblico cuenta que mientras esto estaba sucediendo, los filisteos volvieron al ataque. Israel sintió miedo y pide a Samuel que no deje interceder por ellos. El cuadro que se nos presenta ahora es una imagen hermosa de lo que Dios hace a favor de nosotros, gente con corazones divididos. Primera de Samuel 7, versículo 9, dice, tomó Samuel entonces un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel y el Señor le respondió. El Señor
le respondió. Cuando tú te arrepientes, cuando tú reconoces, cuando tú confiesas, el Señor te responde, el Señor te muestra y el Espíritu Santo te sustenta y te lleva a que tu corazón sea solamente uno y puedas identificar aquellas cosas que te están alejando de Dios o que están ocupando el lugar que Dios merece en tu corazón, que es el primer lugar. Amén. Y fíjense que volviendo al texto que leímos, dice que tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor, y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le respondió. Un cordero de leche. Un cordero de leche es un cordero pequeñito que todavía era amamantado por su madre. Un cordero inocente que serviría como sacrificio a favor de un pueblo no merecedor de gracia ni misericordia, que clamaba a Dios. Gente como tú y yo. Era un sacrificio de expiación, de pago por los pecados. Y Dios los escuchó, acudió en su ayuda y los libró de los filisteos. Cuando tú y yo, iglesia, cuando tú y yo, preciosas mujeres de Dios, ponemos nuestra confianza, nuestra fe en el Cordero que quita el pecado del mundo, Dios también nos escucha, también extiende su gracia salvadora, también nos muestra misericordia. ¡Wow! ¡Qué hermoso es Dios! Lamentablemente sabemos que la historia no termina acá. Este mismo cuadro se repitió varias veces porque los israelitas una y otra vez se fueron tras otros dioses. Su desobediencia tuvo consecuencias fatales. Sufrieron el exilio, la opresión extranjera, la destrucción de su país, de su templo. El corazón necesitaba un trasplante que solo fue posible cuando por fin alguien, Cristo, pagó el precio para siempre y murió en lugar de ellos y de nosotros. Y ahora, aunque todavía luchamos con ídolos y corazones divididos, tenemos esperanza, tenemos a Cristo que intercede constantemente a nuestro favor. Quiero que leamos lo que dice Hebreos 7, versículo 25. Hebreos 7, 25 dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Allí está nuestro Jesús, nuestro Salvador, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. No quiere decir que nunca nos equivoquemos, porque siempre, preciosa mujer de Dios, vamos a fallar, siempre nos vamos a equivocar, pero aquí no es caernos sino volvernos a levantar. Aquí es tener la capacidad de reconocer que nos equivocamos, volver a ese Jesús y decirle, intercede, Señor. Intercede por mí, perdóname porque creo que fallé, porque sé que fallé y reconozco que te necesito como mi Salvador. Amén. Pero que también requiere el de nosotros para tener un corazón no dividido, una adoración incondicional. Porque es que un problema de un corazón dividido es que pone condiciones, incluso a su adoración. Fíjese que en la última semana de su vida terrenal, nuestro Salvador entró por fin a Jerusalén para cumplir con la misión que le había traído del cielo perfecto al planeta caído. La voz se corrió por la ciudad y la gente salió a recibir a aquel de quien se decía que hacía milagros tales que hasta resucitaba muerto. Emocionados, eso fue lo que hicieron. La multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban, Hosana al Hijo de David. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana en la alturas. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, los que le recibieron vieron en él la solución a sus problemas, pero no a su problema eterno, la separación de Dios y la esclavitud del pecado. Ellos veían la solución a un problema temporal, que era la opresión romana. Pensaron que este hombre que levantaba a los muertos de la tumba podría hacer caer con el mismo poder al yugo del imperio y por fin ser libres para disfrutar la bendición que por siglos habían esperado y de la que hablaron los profetas. Sí,
Jesús hubiera podido hacer eso. Y más, pero entonces no había cumplido con el propósito de su misión. Y la salvación no nos hubiera alcanzado a ti y a mí, que vivimos muchos siglos después. ¿Qué pasó entonces? Porque la misma multitud que ese día le alababa, poco después gritó enfurecida, ¡crucifícalo! Eran adoradores condicionales. La adoración dependía de lo que pudieran obtener según los deseos de su corazón. Y yo les pregunto en esta noche, ¿será que a veces nosotros también calificamos para ese grupo? Si Dios nos bendice, si todo va bien, lo adoramos. Si la vida no es color de rosa, si los planes se frustran, si las esperanzas se pierden y los sueños se diluyen, adoramos a Dios. ¿Será que llegamos a Él con una agenda oculta, incluso tal vez inconsciente de ella? En este tiempo, en este proceso en que estoy viviendo, de esta situación con mi vejiga, hay días en que lo único que digo es, Señor, me puede fallar la salud, se puede debilitar mi espíritu, pero tú eres la fuerza de mi corazón porque eres mío para siempre. No importa el dolor que pueda sentir, no importa la frustración que muchas veces pueda sentir, lo que me sostiene cada día es saber que Él es mi Salvador, que Él es mi fortaleza y que Él es mío, y que Él es mío. Por eso ese versículo me encanta, el Salmo 73, versículo 25. Me puede fallar la salud, se puede debilitar mi espíritu, pero tú eres la fuerza de mi corazón porque eres mío para siempre. Que lo podamos adorar aún en medio del dolor, aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio de la persecución, aún en medio de la frustración, de la decepción, aún en medio de la tristeza, podamos decirle, tú sigues siendo mi Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotras, que no tengamos un corazón dividido, sino que podamos decirle, a pesar de lo que venga, a pesar de lo que estoy viviendo, te amo con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi alma y con todo mi mente. Una agenda que dice, te adoro porque me das. Nos acercamos a Él con una agenda que dice, te adoro porque me das. Cuando en realidad la adoración genuina es, te adoro por quien eres. La adoración genuina para Él es, te adoro por quien eres. Te adoro por quien eres. Son preguntas difíciles que no nos gusta hacernos, porque a menudo nos hemos unido al coro de aquel día en Jerusalén, solo que en un lugar diferente. El domingo cantamos, alzamos las manos, aplaudimos, lo que sea. Pero cuando la semana la vida pareciera no sonreír, ¡crucifícalo! ¿Cuántos hemos querido crucificar? No lo decimos, no lo pensamos con esas mismas palabras, pero sí albergamos frustración, duda, hasta resentimiento porque Dios nos está ajustando nuestro plan. O nos vamos tras otros dioses que creemos que pueden resolver nuestro problema, como el Dios del yo. Te hablo con mi corazón abierto, porque me ha pasado, no estoy libre de culpa. Sé que una adoración genuina, sin condiciones, sin pedir, sin esperar nada, es antinatural. La adoración que nace de un corazón que reconoce que aún si nada recibiéramos de parte de Dios, ya lo tenemos todo en Jesús. Solo es posible en un corazón no dividido. Una adoración como la que Él recibió justo el día antes de esos sucesos que hoy examinamos. La adoración de aquella María que derramó perfume a los pies de su maestro y con sus propios cabellos lo secó. El corazón no dividido vive para adorar, para gozarse en su Creador, para postrarse ante el único Dios y Señor. El corazón no dividido reconoce que nada merecemos, que nada podemos reclamar. El corazón no dividido vive para llenarse de Dios. Ese es su mayor deleite y posesión. El corazón no dividido vive libre. Y eso me hace recordar otra historia muy conocida que nos narran los evangelios.
La historia nos relata una conversación que sostuvo Jesús en cierta oportunidad con un hombre joven que quería seguirlo. Quería tener lo que solo Jesús podía ofrecer, vida eterna. Y seguro la conoces. En muchas de nuestras Biblias aparece bajo el subtítulo El joven rico. El asunto con este pasaje está en que muchas veces perdemos el punto principal. Porque es que el problema no eran las riquezas en sí, el problema estaba en el corazón. Jesús quería enseñar a sus seguidores que cuando no estamos dispuestos a dejarlo todo por Él, nuestro corazón todavía le pertenece a otra persona o a otra cosa. Puede ser un trabajo, una relación, una casa y obviamente eso será lo que motive nuestra vida. El corazón está dividido. Este joven estaba dispuesto a obedecer leyes, pero no entregar su corazón. No quería renunciar a lo que en verdad le dominaba. Su corazón estaba dividido. Y en su altar lo más importante eran las riquezas. Tanto así que se fue triste después de la respuesta de Jesús. Puede sucedernos lo mismo, ¿sabes? Es mucho más fácil, preciosas mujeres, es mucho más fácil seguir reglas que crucificar deseos y rendir corazones. Por eso necesitamos a Cristo para que cambien los deseos de nuestro corazón y ponga en nosotros su mismo sentir. Ahora quiero rogarte una cosa y quiero dejarte esta tarde en tu corazón. Quiero rogarte que seas en extremo cuidadosa de lo que lees y escuchas. ¿A qué enseñanzas estás exponiendo tu corazón? Es demasiado fácil ir nuestras ideas que parecen muy bíblicas, pero no lo son. Ojo, el peligro de escuchar demasiado a menudo enseñanzas no claras de la escritura es que nos vamos haciendo inmunes y no nos damos cuenta de que paulatinamente el mensaje comienza a parecernos verdadero y hasta bíblico. Las mentiras disfrazadas avanzan hasta ocupar el espacio de nuestra mente y por consiguiente nuestro corazón. No es nada fácil dejarnos engañar por aquello que tiene apariencia de evangelio, pero no lo es. Solo el conocimiento de la palabra y estar ancladas en ella nos ayuda a detectar las mentiras. Y quiero que leamos lo que dice 2 de Timoteo 4, versículos 3 y 4. 2 de Timoteo 4, versos 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Y en ese tiempo estamos viviendo tú y yo. Por defecto. La gente no quiere escuchar la sana doctrina, la palabra clara de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa solo quiere escuchar lo que nos gusta, lo que nos entretiene, lo que no nos contradice, lo que apela a nuestro bienestar, a nuestra comodidad e incluso a nuestro pecado. Y Pablo le habla a Timoteo de comezón de oídos. ¿Sabes qué es esto? Es querer escuchar algo novedoso, un mensaje, entre comillas, fresco, pero no porque refresque el alma, algo que sin dudas hace la palabra de Dios. No, hablan de refresco como nuevo, alguna interpretación diferente, algo que parezca cautivador y popular, independientemente de cuán alineado esté con la palabra de Dios. Cuando escuchamos un mensaje es necesario analizarlo, sobre todo en esta época de la internet donde tenemos toda la distancia de un clic y acceso a cuanta enseñanza existe. Y claro está, para discernir necesito al Espíritu Santo y la verdad de la palabra. Y Pablo le advierte del tipo de maestro que se hace popular, aquel que complace el oído de los oyentes. También le anuncia que ya que se apartarán de la verdad, irán tras fábulas, tras cuentos, tras falsos evangelios. Y esto va desde venimos de los monos hasta Dios quiere que todo el mundo sea millonario. O la fábula de necesitas ganarte la entrada al cielo, así que haz muchas buenas obras o te quedarás fuera. Tal vez es la fábula de Dios te quiere así como eres, porque es mucho más atractiva que eres pecador y necesitas arrepentirte. Dios quiere cambiarte a la imagen de Cristo y muchas otras. Pero ya tenemos la idea. Cuando la gente se aparta de la verdad de Dios, es para abrazar su propia verdad,
para vivir con un corazón dividido que dice amar a Dios con todo, pero en realidad no lo es. Bendita gracia de Dios que nos ayuda cada día. Bendito Dios que un día, aunque éramos ciegos, abrió nuestros ojos. Pero velemos porque el enemigo anda siempre rondando como león, buscando a quién devorar, como padre de mentiras. Y por último, el corazón no dividido aprende a morir. Aprende a morir. Tenemos que morir para poder resucitar a la verdadera vida. Sabemos que en Cristo nuestra muerte física dará paso a la vida eterna. Sin embargo, en el camino tenemos que morir muchas veces. Una de las flores que tiene que morir es la orquídea. Ustedes saben que la orquídea, para que pueda volver a florecer, necesita morir. Yo tengo una orquídea que cada año florece. En junio, julio, vuelve a florecer. Parece que se haya muerto, parece que se murió, pero cada junio, julio florece. ¿Qué pasó? Murió para volver a vivir, para volver a resucitar. Necesitamos morir, preciosas mujeres de Dios. Morir aquellas cosas que no le agradan a Dios. Morir aquellos deseos. Morir aquellas cosas que no le pertenecen a Él y que nos pueden dividir el corazón. ¿De qué hablo? Morir a nosotras mismas, morir al yo para que Cristo crezca y forme en nosotras su carácter, para que cada vez más nuestro corazón sea solo de Él. A eso se refería Pablo en Gálatas 2, versículo 20, cuando afirmaba, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo porque Cristo vive en mí. Sin embargo, no es cosa de una sola vez en la vida, es día a día. Es negarme a mí misma cuando quiero quejarme porque nadie recogió lo que se quedó regado o nadie reconoció el esfuerzo de tener la cena lista toda la semana, cada día, cada día. Es negarme a mí misma cuando solo quiero ver lo malo en otros y no verlo en mí. Es morir al deseo de criticar en lugar de animar o edificar. Es morir al orgullo o al deseo de tomar la justicia en mis manos en lugar de dejar que Dios se encargue. Es guardar silencio y negar el deseo de defender mi causa. Es no decir lo primero que pasa por mi mente, sino meditar en las palabras. Es dicho de otra manera, vivir tomando la cruz como dijera Jesús y seguirle. Si puede haber orquídeas hermosas, aunque la planta parezca muerta, porque la aparente muerte dio paso a la vida. Es lo mismo en nosotras. Si queremos florecer en Cristo, tenemos que dejar que el yo muera, aunque el proceso sea feo y doloroso. Queridas preciosas mujeres de Dios, el resultado será una primavera inigualable. Un corazón no dividido muere cada día y en esa muerte cobra vida. No puedo terminar sin citar las palabras del salmista que entendió que necesitaba un corazón así, no dividido, y que solo Dios se lo podía dar. Quiero leer lo que dice el Salmo 86, versículo 10 y 11. Dice la palabra de Dios, porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Y para recordar, ya para terminar, nuestro Dios no habita en corazones divididos. El peligro sigue siendo el mismo. Creer que podemos darle un espacio a Cristo mientras seguimos la vida sirviendo a esos otros dioses. No podemos amar a Dios de todo corazón a menos que Cristo nos mueva a hacerlo mediante su obra redentora. Y un corazón no dividido muere cada día. Y en esa muerte, preciosas mujeres de Dios, cobra vida. Gracias, Señor, te doy en esta noche por tu palabra, Señor. Yo bendigo en esta noche a cada mujer que ha aceptado la invitación, Padre de los cielos, de escuchar este mensaje, Señor. Yo te doy gracias, Dios Todopoderoso, porque su corazón te pertenece, sus corazones te pertenecen. Yo te pido, Señor, que podamos como tus preciosas hijas, Señor,
tener la capacidad de reconocer cuándo nuestro corazón ha estado dividido y cómo necesitamos amarte a ti con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con toda mi mente. Que podamos morir, Rey de los cielos, aquellas cosas que no te agradan. Que podamos decirte todos los días, examina, oh Dios, mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Muéstrame aquellas cosas que no te agradan, Señor, y guíame, oh Rey, por el camino de la vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús, te doy la gloria, Rey, y la honra. Y te doy gracias, Señor, por cada mujer preciosa que ha recibido este mensaje. Permítenos seguir meditando en esto, Señor, que esta palabra baje a nuestros corazones, que podamos afirmarnos en ella, Rey, y podamos amarte, Señor, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu, porque podamos entender que tú eres grande y haces maravillas. Yo te pido en esta tarde que nos enseñes, oh Señor, tu camino para andar en tu verdad, que unifiques mi corazón para que pueda temer a tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, preciosas mujeres de Dios, las amo, las bendigo. Amén. Y nos vemos en 15 días. Dios las bendiga, preciosas mujeres. Ay, pastora, muchas gracias. Qué cosa. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Qué pastora. lindo, ¿cierto? Lo tienes escrito. Va a tocar hacer el libro. Sí.